Hay varios casos, pero dos son emblemáticos de la corrupción. Uno, de la corrupción de cuello blanco, de delincuentes de cuello blanco, que es el caso de Lozoya, o sea, de cómo se involucra a políticos, funcionarios, consejeros supuestamente independientes, particulares, empresarios, legisladores de varios partidos. Entonces, ese es un tema que se tiene que indagar y se tiene que ir al fondo. Yo creo que fue bueno lo que hizo la Fiscalía de otorgarle a este señor Lozoya el beneficio de ser testigo protegido o testigo colaborador, porque eso permite que él dé a conocer como actor principal de toda esta rapiña, ¿sí? ¿Cómo fue que se repartieron el pastel? Es como la piñata. O sea, ¿quiénes participaron? Eso tiene que conocerse a fondo. Y el otro asunto de corrupción y de delincuencia tiene que ver con el crimen organizado, con la llamada delincuencia organizada, que es lo de García Luna. Son las dos muy graves. ¿Cuál más grave? Eso cada quien debe de revisarlo. Pero era lo que se padecía. Por un lado, una gran corrupción que imperaba, tenían tomado el gobierno, y por el otro lado, los acuerdos con la delincuencia organizada. Por eso se desató la inseguridad y la violencia, entre otros factores. Entonces, en los dos casos es la Fiscalía la que tiene que resolver hasta dónde se va a llegar. Mi opinión es de que se conozca toda la verdad. Porque es enseñanza, porque es estigmatizar la corrupción, que antes se veía como algo normal y era el peor de los males, que los que robaban ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, si queremos una sociedad mejor, necesitamos saber cómo operaban los que se dedicaban a la corrupción. Eso va a ayudar muchísimo a sanear, a purificar la vida pública. Porque el principal problema de México era la corrupción, el número uno. Se puede decir la pobreza, no, desde luego que es un problema la pobreza y es algo que se tiene que atender, pero se origina por la corrupción. La delincuencia, claro. La inseguridad, claro, pero se origina por la corrupción. Que la educación, el atraso educativo, sí, que se origina por la corrupción.
Entonces, tenemos que acabar con esa peste. Entonces, por eso, que se sepa todo, por completo. En el caso del combate a la delincuencia, ¿qué podemos esperar si hay contubernio entre delincuencia y autoridades? No hay ninguna posibilidad de garantizar la paz de esa forma mientras no se acabe con la impunidad. Entonces fue el colmo que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal se haya involucrado y haya transado con uno de los grupos delictivos. Toda esta red que se creó. Entonces, ¿qué tanto son responsables los expresidentes? Pues eso va a salir de las investigaciones. ¿La UIF investiga las cuentas del expresidente? No, de momento no. No, porque la UIF investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía. Y en este caso no existe ninguna solicitud de la Fiscalía. Y también yo les recuerdo que he fijado mi postura de que para enjuiciar a los expresidentes se requiere, y eso es lo más conveniente, una consulta, que sean los ciudadanos los que decidan. Eso lo dije cuando tomé posesión. Si se reúnen firmas y la mayoría se consigue el número de firmas que establece la Constitución para llevar a cabo una consulta, se celebra la consulta y es lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que solo así se pueda juzgar a los expresidentes, aunque también yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales. Eso ya no me va a corresponder a mí. Si en el caso de García Luna o en el caso de Lozoya están implicados los expresidentes, eso sería un asunto de carácter estrictamente judicial. Políticamente yo considero que aún conociendo todo, que no es poca cosa, porque la justicia no solo es encarcelar a la gente o al que comete un delito, la justicia también es prevenir. La justicia es que no se solape, que no se tolere, que no se establezca el hábito de la corrupción, el poder, repito, estigmatizar la corrupción, el poder detestar a quienes obtienen riquezas por la vía del influyentismo. Hay que darle reconocimiento, respetar al empresario que con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley logra un patrimonio. Él merece respeto, merece reconocimiento. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida, porque eso es lo que más ha dañado a nuestro país. Entonces, vamos a esperar a que la Fiscalía dé a conocer toda la investigación sobre los dos casos
y sí, no va a haber impunidad. ¿Qué le pide a Humberto Castillejos que presente para colaborar ante la Fiscalía? Es que si no está por lo indiciado, pronto, no tengo por qué pedirle nada. También no se puede estar acusando a diestra y siniestra sin tener elementos, sin tener pruebas. Tiene que haber mucha seriedad y se tiene que actuar de manera responsable. No es fabricar delitos a nadie. Aquí vienen los opositores, viene el pueblo a demandar justicia y se les atiende, y también vienen opositores. Ayer estuvieron los de un grupo que hace manifestaciones en automóviles en algunas partes del país. Frena. Sí. Hasta se subieron a la plancha del Zócalo con sus carros. Y están pidiendo que yo me vaya. Ya nada más les mando a decir que no coman ansias, que ya viene la revocación del mandato. Nosotros mismos propusimos una reforma constitucional para que en el 22 se le pregunte a la gente: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Y va a haber una votación. Entonces, si la gente dice que continúe, pues adelante. Si la gente dice que renuncie el presidente, a Palenque, Chiapas. No puede uno estar gobernando un país sin el respaldo del pueblo. Se requiere ser muy caradura, muy cínico, para no tener el apoyo del pueblo. Además, no es cualquier gobierno, nos tocó a nosotros llevar a cabo una transformación, acabar con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿Y cómo podríamos salir adelante sin el apoyo del pueblo? ¿Cómo llevamos a cabo la transformación sin el apoyo de los mexicanos? No podríamos. Si estamos aguantando y resistiendo, porque la transformación va hacia adelante, estamos resistiendo, no nos han podido tumbar por el apoyo de la gente, pero nunca un presidente desde los tiempos de Francisco I. Madero había sido tan atacado por los medios de comunicación como el actual presidente. Sin embargo, no pasa nada, la gente nos está apoyando. Esa manifestación de ayer, pues creo que 30 automóviles y 80 o 100 personas pidiendo que mi institución. Eso sí, habían medios de comunicación como arroz. Yo me acuerdo que cuando nosotros hacíamos manifestaciones y llenábamos el Zócalo, ningún medio de información cubría, creo que un periódico, pero Televisa nunca. Y ayer estaban los de Televisa desde temprano, esperando el gran acontecimiento. Y así están ahora. Pero dos cosas, o sea, es válido y es legítimo que exista esa actitud de los medios de información. Es más, lo comprendo,
porque antes también los dueños de los medios de comunicación, no todos, eran los que mandaban en México. Y ahora se separó al poder económico del poder político. Ahora el gobierno representa a todo el pueblo, a ricos y a pobres, de todas las religiones, de todas las clases sociales. Ya el gobierno no está secuestrado, no está tomado por una minoría rapaz. Entonces eso les incomoda mucho, ya no son tan influyentes como para que les condonen los impuestos, todo lo que hacían. Entonces por eso están enojados, me refiero a los medios de información. Y lo otro, que también es importante destacar, es que los opositores tienen garantizado el derecho a disentir, nunca van a ser reprimidos. Si digo que se suben los automóviles a la plancha, es porque hasta es un exceso. Deberían de dejarlos estacionados y venir a manifestarse. Pero siempre va a haber respeto y tolerancia a la oposición. Siempre vamos a garantizar las libertades. Retomando el asunto, si no hay apoyo popular, no se puede gobernar. Una autoridad que no tiene respaldo de los ciudadanos es como una hoja seca, no tiene ningún valor. Y yo no me voy a quedar aquí nada más por la parafernalia del poder, porque me digan presidente. No vine a eso. Llegué para llevar a cabo la transformación del país y no le voy a fallar al pueblo. Nada más, ¿cómo va este apoyo que se pudiera dar a las escuelas privadas que están en una situación difícil? Si nos puede comentar. Gracias. Sí, vamos a iniciar el regreso a clases el día 24. Vamos a ver cómo funciona. Yo espero que bien. Es una buena opción. Esto ya lo dije y lo repito, es una opción, una alternativa mexicana, porque no se aplica en otras partes. Y contamos con el apoyo de las televisoras y con estaciones de radio, tanto del sector público como del sector privado. Sí hay un problema en el caso de las escuelas privadas. Eso tiene que atenderlo en cuanto a cuotas, arreglos de inscripción. Lo tienen que ver los padres y los dueños de los colegios particulares. Yo soy de la idea de que ni siquiera intervengamos nosotros, el gobierno, sino que sea más un acuerdo entre las partes, que no pongamos nosotros reglas, limitaciones, porque sí están en una situación muy difícil las escuelas particulares. Y no es nada más decir, bajen las colegiaturas, hay que ver cómo pueden salir adelante, porque para que una escuela particular saque sus gastos tiene que tener un número determinado de alumnos, y lo que está manifestándose es de que está bajando la matrícula, es decir, no se están inscribiendo como antes en las escuelas particulares, y ellos ya tienen un problema de sus costos. Entonces, que no sea obligatorio, sino que
se llegue a acuerdos entre los padres de familia y los directivos de las escuelas particulares, y nosotros ver en qué podemos ayudar. Tenemos que garantizar primero la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, y también no dejar abandonada la educación particular, porque ayuda. Todo lo que tiene que ver con la educación ayuda. Lo que tiene que ver con la salud, aunque sean particulares, deben de tener atención especial. Educación es prioridad para cualquier gobierno, debe de ser prioridad para cualquier gobierno. Aclaro dos cosas. Primero, que no hay impunidad, no se protege a nadie. Aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General de la República, no nos quedamos callados cuando se trata de dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes. De modo que no hay nada que temer en este caso, en esta investigación del señor García Luna, aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, donde se le está juzgando. También en México hay expedientes abiertos, y lo mismo del señor Cárdenas Palomino y del señor Pequeño, los dos. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda presentó denuncias oportunas sobre estas dos personas, de modo que está abierto el proceso, y si quedan funcionarios de ese grupo en el actual gobierno, en lo que corresponde al Ejecutivo, la instrucción es que no se proteja a nadie, y considero que va a suceder lo mismo en el caso de la Fiscalía, porque le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero. Es un hombre recto, íntegro, no va a hacer tapadera, no va a proteger a nadie. Ya pasó el tiempo en que solo se juzgaba a quienes no tenían agarraderas, a quienes no tenían influencia. Ahora se castiga por parejo a quienes cometen delitos. Es muy importante la colaboración de Anabel Hernández, de periodistas, y es muy importante para que se siga denunciando, se siga haciendo público. Si no se actúa y si se ve que hay desviaciones, si se observa que no se está aplicando la ley. Qué bien que estas periodistas, en el caso especial de Anabel, que ha arriesgado hasta su vida, sigue ayudando, sigue informando, sigue denunciando
y ojalá y otros periodistas, porque hablando en plata, son muy pocos los que denuncian, la mayoría se queda callado, porque conocieron a estos personajes, tuvieron incluso hasta relación con ellos. Hay periodistas famosos actualmente que los defienden, y no es el caso de Anabel y de otros. Pero bueno, contestando a tu pregunta, no va a haber impunidad y se va a castigar a todos los responsables. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene instrucciones desde hace meses de que no se permita que trabajen en el actual gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él estuvo como funcionario, porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto. Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Entonces, sí, esto tiene que atenderse para que no se repita nunca, jamás. Tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia. No mezclarse, que no haya contubernio, porque entonces estamos desprotegidos todos, nos quedamos en estado de indefensión, estamos en manos de la delincuencia. Entonces es un asunto que debe de seguirse tratando sin miramientos, sin protección a nadie, sin impunidad. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.